Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 158 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues bien, ya con algo de fresquito, ¿no? Y ya se empieza a notar eso en los campos de golf, en los entrenos, salidas a jugar, etcétera, que ya no podemos ir tan a la ligera con manga corta. Está claro, pero bueno, muy buenas condiciones para jugar a poquitas horas de un torneo muy importante, la final del circuito Galaxy en Camiral. ¿Estás preparado? Estoy bastante preparado, sí. Además, he hecho un cambio en el swing en las últimas semanas que estoy contento y está haciendo eliminar algo con lo que llevo meses y meses luchando, que es mi lacito arriba, y me noto más consistente y pegando mejor. Veremos qué pasa este fin de semana, pero si sale bien, mejor. Si no, hay que disfrutarlo. Sí, más en Camiral, un campazo rider, ahí es para pasárselo bien, desde luego. Y además nos han dicho que el campo está muy bien, en muy buenas condiciones. Greens rápidos, calles muy bien, RAF no complicado, pero muy homogéneo. Con lo cual, bueno, con muchas ganas de volver a jugar el campo, que hace ya meses que no lo juego y a ver qué tal se da. Ya lo contaremos. Ya lo contaremos y ya de cara a la semana que viene también otro evento importante, el antes conocido como YouTubers Masters, que ahora ha cambiado de nombre, oficialmente se llama Creators Masters, que organiza Xgolf, y estaremos jugando en Infinitum. Hablaremos de eso la semana que viene, pero tenemos una sorpresita que vamos a decir al final del programa y que os puede interesar. Así que quedaos hasta el final porque tenemos una cosa interesante. Y hoy queremos hablar de un tema muy importante para hacer buenas vueltas, tanto en la final de Galaxy como en el Creators Masters y en todos los torneos que hagamos, que es el tema de los dobles bogies, ¿no? Porque hemos dicho muchas veces que donde se nos van las tarjetas es en esos dobles, triples bogies. Alex, ¿tú sabes más o menos de dónde vienen tus dobles y triples bogies? ¿Analizas eso después de las vueltas? Sí, y bueno, pueden venir por diferentes factores que veremos durante el capítulo de hoy, pero para mí hay una causa común y la tengo muy, muy clara. Y de hecho, lo mencionó Jordi Ríos en el último programa. Yo creo que la mayoría de ellos vienen de nuestra cabeza. Bueno, hoy lo analizaremos. Os lanzamos también a la audiencia la misma pregunta. Si tenéis analizados los motivos por los cuales hacéis esos dobles o triples bogies. Y luego una segunda cuestión, que es que una vez cometéis estos errores que se supone que tenéis localizados, ¿qué probabilidad hay de que se convierta en doble o triple bogey? Porque a lo mejor puedes compensarlo de alguna forma y salir airoso con un bogey, que es un buen resultado, ¿no? Antes de empezar, un breve recordatorio de cuántos dobles bogies o peor se hacen por ronda. Un jugador Scratch solo hace 1,5 dobles bogies o peor. Es una estadística espectacular. Ya un handicap 10 está en 2,8, que me parece que también está bien. Y luego ya en la horquilla entre handicap 11 y handicap 20 están entre 4,6 y 6,8. Aquí ya se nota la diferencia. Y ya cuando nos vamos a la horquilla entre handicap 20 y handicap 30, estamos entre 6,8 y 11 dobles bogies o peor. Que ya nos dice que es donde hay que ir a atacar para mejorar nuestras tarjetas, ¿no? Ujú. Y bueno, y vamos a ver los motivos principales por los que se hacen doble bogies. Lo hemos dividido en 5 motivos, que es lo que hace que al final nuestras tarjetas no salgan, hagamos puntuaciones altas. Las estadísticas que son de Michael Hutchinson, director de Data Science en Arcos. Se han estudiado porque estos motivos afectan de forma diferente en función de los diferentes handicaps. Vamos a hablar de handicaps muy bajos y de handicaps a partir de 20, ¿no? Y bueno, colgaremos estas estadísticas en las redes por si las queréis consultar. Bueno, antes de esto vamos a comentar los 5 motivos principales por los que se hacen dobles bogies. El primero sería penalizaciones desde el tee. El segundo, situaciones de recuperación tras salida. El tercero, tripateo famoso. Cuarto, múltiples chips, veremos por qué. Y 5, penalizaciones en el approach, en esos golpes a green
de distancias medias, ¿vale? Lo que comentábamos, ¿no? Handicap muy bajo, por ejemplo, menor de 2, que penalizan desde el tee de salida. El 47% de veces se hace doble bogey. Es decir, cuando penalizamos desde el tee de salida, el siguiente es un tercer golpe. Y en muchas ocasiones, si tenemos blancas, volveremos a estar saliendo desde el tee de salida. Otra cosa es que tengamos rojas, que salimos más adelante, ¿no? Pero lo curioso en ese par mí no es el 47%, sino que un 53% de veces, es decir, más de la mitad de veces que penalizan en la salida, consiguen hacer bogey o par. Entendemos que birdie con penalización va a ser imposible, ¿no? Pero bogey o par. Curioso, ¿eh? Sí, aquí en esta primera situación que se da, en la que pues, tenemos pues, fuera de límites a la derecha, por ejemplo, o agua en uno de los lados, nos sentimos amenazados por ese obstáculo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no hacemos el swing todo lo fluido que deberíamos, con lo cual pues, hacemos un slice, un hook, penalización, ¿no? Claro, eso ya de primeras, si mentalmente no eres fuerte, te va a afectar en lo que te queda de hoyo y te va a poner en una situación muy comprometida, ¿no? Es curioso porque de los 5 motivos que has hablado antes, este es el único en el que afecta más a handicaps bajos que a handicaps altos. De hecho, es el motivo que más afecta a nivel de doble bogeys en handicaps inferiores a 2 y de los que menos afectan a handicaps de más de 20. Y el motivo principal, entendemos, es porque evidentemente los handicaps bajos van mucho más largo, con lo que una leve desviación de la cara del palo se transforma en un error mucho más grave. La dispersión que tiene es mucho mayor, con lo cual tiene muchas más posibilidades de irse fuera de límites, por ejemplo, en estas situaciones, ¿no? Pero claro, lo que sí tienen los handicaps bajos es que tienen un nivel de autoconfianza brutal. Y entonces hay esta estadística que comentas, ¿no? De que solo el 47% de las veces que penalizan en la salida luego hacen doble bogey o peor. Es decir, que aproximadamente la mitad de las veces que penalizan en salida consiguen luego hacer un birdie con la segunda bola que están jugando y salvan el hoyo. Pero claro, ya en el caso de handicaps a partir de 10 es una situación en la que en caso de darse más dobles bogeys comporta, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque los handicaps altos no tienen esa capacidad de recuperación que tienen los handicaps bajos. No solemos gestionar bien la penalidad. Ya mentalmente estamos como muy condicionados. Y luego, además, muchas veces no sabemos gestionar el riesgo. Con lo cual intentamos golpes heroicos que nos acaban penalizando más de la cuenta, ¿no? Sin tener esa consistencia necesaria que deberíamos tener. Por eso yo comentaba el tema de la cabeza, que más que la penalidad es cómo nos enfrentamos después de la penalidad. Y ahí es donde un handicap bajo tiene la cabeza mucho más fría y, bueno, también su habilidad le permite recuperar más, ¿no? Pero yo creo que a mí al menos me pasa, ¿eh? Quieres hacer cosas que no debes. Quieres intentar recuperar cuando no debes. Habría que intentar, ¿no? Aferrarte a ese bogey, o sea, darlo por bueno. Y muchas veces oímos a los handicaps bajos saliendo mal decir, bueno, voy a por el bogey. Voy a por el bogey porque ese es mi objetivo, ya no es el par, ya es el bogey. Yo estoy en una situación que no puedo optar a más, ¿no? Ujú. Con lo cual, pues dejas de hacer intentos demasiado agresivos. A nivel técnico intentas hacer lo que has entrenado, no de más, ¿no? Y tratas de eliminar al máximo pues esa dispersión, que combinado a eso, a una mala selección de palo, a nervios, que ya pues hemos empezado mal el hoyo y ya estamos pues como muy condicionados. Pues evitamos que esa penalidad, que en handicaps altos es casi automático, en handicaps bajos lo sea, ¿no? Entonces, ¿qué consejos? Pues bueno, intentar optimizar de la forma que sea para seguir en juego y tener un golpe más o menos franco a partir de entonces, ¿no? Usar menos palo desde el tee también. Si vemos que nos provoca demasiada dispersión, pues coger un palo en el que vayamos más rectos, ¿no? Sobre todo en hoyos estrechos, un híbrido, un hierro largo nos puede servir. Y luego, pues, afianzar mucho el tema de la rutina, ceñirnos mucho a eso, ¿no? A esa situación de confort que tenemos como muy asumida porque hemos trabajado y no intentar hacer cosas que no debemos, ¿no? Y luego, pues, lo que hemos dicho, aceptar el bogey, buscar distancia o riesgo controlado. Luego, el segundo caso es que hemos hecho un mal golpe desde el tee, pero en vez de irnos a una situación de penalización, estamos en una situación de recuperación. Generalmente, pues entre árboles o en algún búnker. Claro, en este caso,
para handicaps bajos, muchas de estas situaciones las consiguen salvar. Digamos que es el error más humano del golfista. No hay una penalidad directa, pero es una posición incómoda. Como hemos comentado antes, los handicaps bajos suelen aceptar ese error y no se complican la vida. Dentro de lo que cabe, buscan regresar a la calle, intentando hacerlo el máximo de metros posibles, pero sin poner en riesgo el pegar contra un tronco o darle la copa del árbol y que la bola no avance lo que tendría que avanzar, ¿no? Mientras que handicaps altos intentan muchas veces tirar al fade cuando no sabes tirar al fade, intentar meterla por un hueco cuando has fallado la calle por un montón de metros y decir, bueno, pero ahí hay un hueco, hay una ventanita, por ahí voy a meter la bola. Si hace menos de 2 minutos en una calle de 50-60 metros de ancho la has tirado completamente fuera de posición, ¿por qué intentas eso, no? Bueno, es un patrón psicológico que hay que aceptar. Hay que aceptar que hemos perdido unas décimas de golpe. No hemos llegado a perder un golpe y pico como en el caso anterior, cuando tienes una penalización, ¿no? Hay que intentar eso, ¿no? Saber evaluar ese riesgo y salir de esa situación con los menores daños posibles. Sí, sí, es que además es que aquí hay mucha diferencia entre un handicap bajo y un handicap alto, ¿eh? Los handicaps bajos, solo un 22% de las veces que tienen que recuperar desde la salida acaban en doble bogey. Si estamos hablando de una de cada 5, para mí es un dato bastante bueno, ¿no? En cambio, los handicaps altos, el 70%, 71% de las veces que tienen que hacer una recuperación, hacen doble bogey. Eso significa lo que comentabas, ¿no? Que buscan cosas que no saben, o en vez de volver a la calle y ir a buscar el bogey, intentan recuperar para decir, venga, a ver si en un par 4 recupero y hago chip y pat. Cuando no, cuando a lo mejor es ir a la calle, buscar el tercer golpe a green y si no llegas a buscar un chip y pat y hacer el bogey, ¿no? Ahí es donde para mí la templanza y la sangre fría de los handicaps bajos y la experiencia se nota mucho, muchísimo. Sí, experiencia en campo y sobre todo también experiencia habiendo practicado, ¿no? Porque muchas veces dejamos de hacer en los entrenamientos estos medios golpes bajos, por ejemplo, con la bola más atrasada. En un campo de prácticas mucha gente no los practica, ¿no? Y cuando necesitas hacerlos, como no lo has practicado, muchas veces pegas el golpe y la bola sube más de la cuenta, por ejemplo, ¿no? Y te comes la copa del árbol. Precisamente porque no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues esa es una de las cosas que para mejorar en esta situación hay que hacer. Practicar golpes de escape, no solo los bonitos full swing, sino pues aprender a jugar esos medios golpes. Luego pensar también en probabilidades, es decir, pues bueno, si no veo que tenga un 80% de opciones de salir indemne de este golpe, no intentar el golpe heroico. Volver a calle como sea y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues crear tu protocolo de recuperación. Un golpe seguro que sepas que te va a devolver a estar en posición. Y a partir de ahí, pues reemprender el hoyo tratando de minimizar al máximo los golpes perdidos en este caso. Ujú. Luego el tercer aspecto es el tema de los pads, de hacer tripateos, ¿no? Y no quiero que suene contradictorio a lo que he dicho últimamente. Y, por ejemplo, en el último programa yo comenté cuando hablábamos que un handicap alto, bajo mi punto de vista, si quiere mejorar y bajar handicap, se tiene que centrar más en el juego largo que en el juego corto. Y mi argumento es muy simple. Quiero decir, tú por muy mal que patees, vas a hacer 3 pads. En alguna vez harás 4, ¿no? Pero juegas con bastantes puntos. ¿Qué pasa? Que por mucho que tú hagas 2 pads, si en un par 4 tardas 6 golpes en llegar a green, no vas a sacar puntos, ¿no? Y eso se ve, yo al menos lo veo con gente que comienza, ¿no? Que cuesta mucho llegar a green y luego aparte el pad pues tampoco lo dominan, ¿no? Pero sí que es cierto que las estadísticas entre un jugador de handicap bajo y un jugador de handicap alto, para mí lo que indican es que no llegan igual de tee a green. Es decir, un handicap menor de 2, el 18% de las veces que hace 3 pads va a hacer un doble bogey. Son pocas, es una de cada 5. Pero ¿por qué no hace dobles bogies? Porque hace muchos greens en regulación. Claro, si yo llego en un par 4 de 2 y hago 3 pads, hago bogey. ¿Vale? Es cuando no consiga llegar en regulación y haga 3 pads, ¿no? Porque me habré metido a lo mejor con una penalización o tendré que haber hecho una recuperación. ¿Qué pasa? Que aquí un handicap mayor a 20, el 73% de veces que tripatee va a hacer un doble bogey. Entonces, para mí, una de las claves para los handicaps altos
para reducir el doble bogey viendo esas estadísticas es entrenar el pad. Insisto, yo creo que hay que centrarse más en el juego largo, pero sí que es cierto que pienso que entrenando el pad necesitarás menos tiempo para conseguir bajar esos triples bogeys que con el juego largo. Porque el juego largo hay diferentes vuelos de bola, hay diferentes distancias, hay que coger consistencia con diferentes palos, etcétera, etcétera. En cambio, una vez estás en green, el pad lo entrenas igual, fuerza y línea, punto. Siempre con el mismo palo. Con lo cual, yo creo que es algo que el handicap alto puede trabajar y de manera rápida puede empezar a ver cómo se van a reducir, quizá no los dobles bogeys por el tema del juego largo, pero sí triples bogeys, cuádruples bogeys. Esas tarjetas tan altas se van a empezar a reducir, ¿no? Sí, porque además de los 5 casos es el que más se repite para handicaps altos en cuanto a que eso desemboca en un doble o triple bogey, ¿no? Estamos hablando de un 40% de los dobles, triples bogeys están condicionados por el hecho de haber hecho 3 pads, ¿no? Claro, a nivel técnico, ¿qué pasa? Que muchos handicaps altos dejamos el primer pad a esa distancia incómoda de 2-3 metros en la que no es seguro que vayamos a hacer los 2 pads, ¿no? Mientras que los handicaps muy bajos, el lag pad lo tiene mucho más controlado porque ese control de distancia lo tiene muy trabajado y prácticamente todos los pads te los dejan dentro de ese círculo de 1 metro. ¿Qué hacen 3 pads? Sí, evidentemente hacen 3 pads. Pero cuando hacen 3 pads, pues en condiciones en las que a lo mejor tienes un hoyo muy largo y que han hecho green en regulación, pero lo han dejado la bola prácticamente en el borde del green, ¿no? Y tienen todavía mucha distancia que hacer en greens muy rápidos y con muchas caídas. Que a lo mejor un jugador con handicap alto en ese mismo green no experimenta esa dificultad, porque como necesita más golpes para llegar a green, el último golpe lo hace desde una distancia mucho menor, con lo cual la deja más cerca del hoyo, ¿no? A lo mejor esas dobles, triples caídas que puede tener ese green complicado, pues no lo tienen porque tú estás ya mucho más cerca. Ese es el motivo por el cual nadie se salva de los tripateos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la afectación que tienen relativa es mucho mayor para un handicap alto que para un handicap bajo, y por eso lo que comenta Alex, ¿no? Es una situación que se puede trabajar y que tienes un resultado positivo mucho más rápido que en otras circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, al final lo que tenemos que hacer es trabajar en priorizar el control de velocidad, hacer una rutina constante y luego, sobre todo, no intentar convertir un intento de birdie lejano en luego 3 putts por haberte pasado, haber sido demasiado agresivo y haber dejado la bola fuera de green otra vez o en una situación similar, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro del entrenamiento, pues guardar esos 10 minutitos de trabajar el control de distancia, porque nos va a servir más 10 minutitos de control de distancia en el putting green que posiblemente 40 swings en el campo de prácticas. Vamos a sacar mucho más rendimiento en ese sentido. Otra situación de la que vamos a sacar mucho rendimiento y que también condiciona mucho a nivel de dobles bogeys, triples bogeys a los handicaps altos, el tema de los múltiples chips. Estamos en una situación de chip cercana al green y aún así fallamos. Lo dejamos corto por no ir a asegurar que la bola caiga en green, ¿no? A lo mejor queremos arriesgar demasiado porque tenemos la bandera corta y queremos que la bola pues ruede lentamente y se acerque y podamos hacer una up and down. Pues a lo mejor muchas veces pues dejamos de hacer el swing como deberíamos, la dejamos en ante green y ya hemos perdido ahí una oportunidad, ¿no? Que eso luego se transforma en un doble bogey si no hemos conseguido llegar en regulación al hoyo, ¿no? Que es lo habitual. Además luego hay un componente psicológico también, ¿no? El primer fallo nos genera esa presión que hace que prácticamente se garantice un segundo fallo. Tú fíjate a los handicaps bajos. Un handicap bajo te puede fallar un chip, no te lo fallará muchas veces, pero te falla un chip y luego, a pesar de que estás chipeando para par, chipea y te hace un pad muchas veces y sale con un bogey. En cambio, un handicap ya no alto, sino medio, chipea, falla y el siguiente chip me dirá, no, chip y pad, no tantas veces. Que un handicap medio, que se pongan a chipear. ¿Cuántas bolas dejan a menos de 2 metros? Que tienen 10 bolas. Yo, bajo mi humilde opinión, si puedo dar un consejo en este caso, el primer objetivo del chip es dejarla en green. Sí, sí, totalmente. Dejarla en green. Si la bandera es corta, más todavía. Si la bandera es media o larga, entonces intenta acercarte a bandera con el palo que consideres. Pero si es corta, el miedo de volarte el green, el miedo de pegar un filazo te va a hacer frenar golpes, hacer mal swing y tal, y ya no solo no la vas a dejar cerca de bandera, que está corta, sino que no vas a llegar a green. Con lo cual, la siguiente situación, todavía estás más cerca de bandera, con lo cual el golpe todavía es más delicado y la probabilidad de hacer chip y pad
todavía va a bajar más. Entonces, ¿para qué evitarnos ese problema? Aseguremos green. Yo desde que hago eso, he bajado los chips. Luego ya afinarás. Sí, y para ello la forma que tienes muchas veces es simplificar tu juego corto, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos a, entre comillas, dominar un poco, pues ya introduces el chip por bajo, chip por alto. Muchas veces te entra esa indecisión de decir, bueno, a ver, ¿qué cojo? ¿Un palo con más loft o con menos? ¿La intento más por alto y la dejo que bote más cerca del hoyo y que se frene antes o no, no? ¿Qué pasa? Que esto, al final tenemos falta de consistencia muchas veces y esa indecisión entre golpes altos y bajos provoca errores de contacto. Pues simplificamos el juego corto. Vamos a hacer un único palo de confianza, que sea el pitching wedge, por ejemplo, o el gap wedge, y venga, y practiquemos eso. Y luego también practicar la lectura del ice, porque no es lo mismo chipear desde el rough que desde antegreen, que cuesta abajo, que cuesta arriba, que teniendo un bunker delante o no. Entonces, situémonos, si podemos, en un chipping green y practiquemos todas estas situaciones. Porque evidentemente, cuando la bola está perfectamente puesta como si fuera una esterilla, va a ser mucho más fácil chipear con éxito. Pero muchas veces nos quedamos en una situación en la que estamos cerca de green, pero la bola está mal puesta a nivel de lie. Si no lo hemos practicado, pues vamos a tener un problema. Entonces, lo que decía Alex, ¿no? Hacer ese ejercicio de dispersión y de ver en cada práctica cuántos chips dejamos a menos de 1 metro, menos de 2 metros, y tratar de que el resultado sea pues 8 de 10. Si tenemos ese baremo, quiere decir que estamos mejorando en ese aspecto, ¿no? Y luego, el último caso, que yo creo que es el más letal, es el que había comentado Alex de penalizaciones en golpes de approach. ¿Vale? Hemos salido desde el tee, hemos dejado la bola en juego y en el golpe a green penalizamos porque hay un fuera de límites atrás del green o a un lado o pues porque hay agua, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los casos más habituales. Pues en handicaps altos, en el caso de que nos pase esto, prácticamente vamos a asegurar el doble bogey como mínimo. El 90% de las veces que nos pasa esto, tenemos doble bogey. Y para handicaps muy bajos, el porcentaje también es bastante alto, está por encima del 50%. Sí que es verdad que es una cosa que no suele ocurrir mucho, o no es lo que más ocurre dentro de estas 5 categorías que hemos pasado, ¿no? ¿Por qué suele pasar? Normalmente proviene pues, de intentar atacar una bandera que está muy protegida, por agua, por algún bunker, por fuera de límites. En general, los handicaps bajos les pasa menos porque calibran la distancia mejor, apuntan a la zona segura. Los handicaps altos no tenemos esa picardía muchas veces, se nos olvida, vamos a por bandera porque lo hacemos sin pensar y subestimamos bastante el riesgo y la distancia real de nuestros golpes. Es un tipo de penalidad puramente estratégico. Aquí generalmente no es un tema de técnica, es más de cabeza que de técnica. Así que, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Pues tener mucho cuidado con atacar banderas, sobre todo si están escondidas, conocer esas distancias reales, no las ideales que alguna vez hemos conseguido, y reducir el margen de error mental, ¿no? Usar rangos de confianza en los que pues dices, pues bueno, mi hierro 7 está entre 135 y 145 metros. Bueno, veamos a qué distancia estamos y valoremos todos los condicionantes. Si hay viento en contra, si tenemos un lie complicado, evaluemos cómo estamos pegándole la bola, porque a lo mejor ese día no estamos muy finos o las condiciones tampoco nos lo permiten. Pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta y sobre todo si tenemos situaciones de penalización alrededor de green. Zonas de agua, zonas de fuera de límites, pues ahí es mucho más importante, ¿no? En este sentido, y como conclusiones generales, evidentemente a mayor handicap, cada error se paga más. El mismo fallo técnico que tiene un handicap bajo y un handicap alto tiene el doble de consecuencias para él. La gestión del riesgo muchas veces es esa barrera real entre handicaps, porque los handicaps bajos no juegan mejor todos los golpes, pero sí que saben jugar mejor en ciertas circunstancias, ¿no? Y muchas veces saben evitar esas catástrofes, ¿no? Y luego, a nivel de impacto real, los tripateos y los múltiples chips, que son cosas que se pueden trabajar de una forma más o menos fácil, porque en cualquier campo hay un putting green, en cualquier campo hay una zona de chips, pues bueno, es un tipo de situaciones que, como decía Alex, se pueden trabajar y se pueden recortar muchos golpes de manera rápida, ¿no? Y muchas veces hablamos del driver, ¿no? Cuidado con el driver. Pues no es el culpable número 1 de esos dobles, triples bogies, pero hay que tener cuidado con él.
sobre todo en situaciones de tees de salida comprometidos, ¿no? Que a lo mejor pues tenemos que renunciar al driver y jugar un palo en el que vayamos más recto. Y del tema de los approaches, ahora estaba pensando mientras comentabas, y para aquellos amantes de, más que de estadísticas de sus vueltas, sino más como analistas de su juego, yo una vez que hemos jugado, Sergio, juntos, además últimamente te he comentado, pues hoy la vuelta no me ha salido, creo que lo que más he fallado ha sido los golpes a green. Ya estuviera 60 metros, 100, 150, es decir, ese golpe a green, donde te metes mucha presión, yo noto que mis vueltas buenas, lo que sí tiene que funcionar es el pad. Eso ya lo hemos hablado y lo hablamos con Jordi la semana pasada, ¿no? Las vueltas de pocos pads son buenas siempre, aunque el resto del juego no sea bueno. Pero sí que es cierto que luego, para mí, el segundo factor son los golpes a green. Ya no a nivel penalizaciones, sino a nivel de consistencia y de cómo te has notado tú de llegar a green. No cuántas bolas más has metido en green, a nivel porcentual de esos golpes, sino esa sensación tuya de decir, el golpe a green lo he pegado bien y aunque haya cogido más o menos greens, he dejado la bola pues donde quería o a la entrada porque tenía riesgo por detrás o me he volado al green porque no quería quedarme corto. Pero ese análisis a mí al menos me cuadra y tiene relación con el tema de los dobles bogies. Cuando te metes en líos en golpes a green, en este caso, es el motivo más letal a la hora de que un mal approach te provoque doble bogey. Sí, totalmente. Una buena idea es lo que comentaba yo al principio, ¿eh? Analizar, coged las últimas 2-3 vueltas que hayáis hecho, miréis los hoyos en los que hayáis hecho doble, triple bogey y analizad un poquito qué pasó. Seguro que es una de estas 5 causas que hemos comentado. Comentadnos en redes a ver qué os parece y si os cuadra con lo que os hemos dicho, porque básicamente son las situaciones que más nos perjudican como jugadores amateurs. Bueno, veremos este fin de semana en la final del circuito Galaxy, a ver si caen muchos dobles bogies o no. Pero bueno, de momento ya tenemos mentalmente una razón para analizar y cuando estemos en el tee de salida, pues pensar que ese es uno de los casos. Cuando tengamos un golpe de approach, pues que hay que tener cuidado, sobre todo si hay situaciones de penalización y luego, por ejemplo, todo el tema de tripateos como hemos comentado. Os recordamos que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf, como hemos dicho, este fin de semana final en Camiral y la semana que viene hay torneo los días 21, 22 y 23 de noviembre en Gaudí Golf, en lo que es la penúltima prueba de la Galaxy Cup de este año. Y como os hemos comentado también, la semana que viene se disputa el Creators Masters en Infinitum Golf, organizado por X Golf, y X Golf ha tenido la gentileza de cedernos un green fee para poder participar con nosotros y con el resto de creadores que van a estar en el evento para poder jugar en el torneo de creadores que se va a disputar el sábado 22 de noviembre en Infinitum Lakes. Así que vamos a sortear, ¿verdad, Alex? Este green fee para una persona que pueda jugar con nosotros y con el resto de creadores. ¿Qué tienen que hacer para ello, Alex? Cuéntanos. Pues bueno, nosotros vamos a publicarlo en redes y básicamente tienen que seguirnos a nosotros, a Malos Golfistas, tienen que seguir a la cuenta de Xgolf y en la publicación que vamos a hacer tienen que poner un comentario. Entonces, de todas aquellas personas que cumplan los requisitos, entrar en un sorteo para este green fee. Eso es. Ponéis el hashtag CreatorsMasters y así sabemos que entráis dentro del sorteo. Tenéis desde hoy viernes, día que se publica este episodio, hasta el lunes para dejar un comentario en esa publicación que vamos a poner en Instagram hoy mismo. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el verde. Adiós.